Bendiciones, bienvenidos a un episodio más del podcast Firmes en la Fe. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre el carácter de Jesús y te estuve compartiendo algunas de sus virtudes. Hoy voy a continuar hablándote sobre Jesús, pero vamos a estar hablando un poquito en resumidas cuentas sobre las enseñanzas o por lo menos partes de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué es tan importante que nosotros como hijos de Dios podamos entender y aplicar las enseñanzas de Jesús? Pero antes que todo eso, ¿verdad? Quiero pedirte que si este podcast ha sido de bendición en tu vida, lo compartas con alguien más, que nos regales un like, que quizás cuando termines de escucharlo hay algo que todavía tú quieres o puedes compartirnos y lo puedes hacer en la cajita de comentarios. ¿Por qué? Porque todas estas cosas nos van a ayudar con el algoritmo y esto va a hacer que el podcast tenga más visibilidad y por ende que esta palabra pueda llegar a más personas. Y ese es el motivo, ¿verdad? De estos podcasts. No es para yo ser reconocida ni para que me vean a mí, no, sino que las personas puedan recibir palabra que viene del cielo, perlas, ¿verdad? Perlas que el Señor ha estado poniendo en mi boca en este último tiempo, donde nos hemos encontrado estudiando la palabra y es impresionante cómo el Espíritu Santo comienza a revelarnos y a impartir sabiduría y abrir el entendimiento de nosotros. Por eso es la importancia que nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios nos mantengamos constantemente leyendo la palabra. Y bueno, todos sabemos que Jesús fue el maestro de maestros. Jesús en sus tiempos era conocido como un rabí o rabino, que es el término hebreo que se utiliza para referirse a un maestro. Pero Jesús no era un maestro cualquiera. Jesús era un maestro que él trastornaba con sus enseñanzas y que en muchas ocasiones habló en parábolas. Y yo quiero hablarte un poco sobre esto y primeramente, ¿qué es una enseñanza? Porque enseñar, que fue lo que él hizo con sus discípulos, él los discipuló, los enseñó, los instruyó, los capacitó y luego los envió. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios también seamos instruidos. Vamos a la iglesia y a través de nuestros pastores recibimos una enseñanza, pero es también muy necesario que nosotros en nuestra vida cotidiana tengamos una relación con el Señor, y parte de nuestra relación es que nosotros leamos la palabra, pero no solamente leyéndola, sino leyendo, escudriñando y entendiendo. Y si es necesario irnos un poquito más allá, conociendo la historia y conociendo más a profundidad, porque esto nos va a ayudar a nosotros a entender y poder incluso aplicar estas enseñanzas mucho mejor. Y es muy importante porque cada enseñanza de Jesús fueron las enseñanzas que Él nos dejó para que nosotros podamos entender cómo como hijos de Dios tenemos que vivir en esta tierra donde estamos prestados, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, y que nosotros podamos vivir de una manera que luego nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Porque yo quiero hacer aquí un paréntesis: al reino de los cielos no va a entrar cualquier persona. Al reino de los cielos no va a entrar toda persona. Para nosotros poder entrar al reino de los cielos, lo primero es que nosotros tenemos que reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Salvador. Nosotros debemos de tener un arrepentimiento genuino. Es decir, no es un arrepentimiento de que yo diga, Señor, perdóname, y haga la confesión de fe, pero luego yo siga viviendo de una manera que mis acciones nos revelan que yo soy un hijo de Dios y no hay frutos, sino que más bien sigo dándole la espalda a Dios con mis acciones y mi forma de vivir. Tiene que ser un arrepentimiento genuino que me lleve a tener una transformación y que yo pueda ir renovando mi mente a diario con la palabra del Señor, más no con lo que este mundo enseña. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando nosotros comenzamos a conocer la manera en que Jesús enseñó y nos dejó aquí estipulado en la palabra para nosotros poder aplicarlo hoy día, hay un contraste muy grande a la manera en que el mundo nos enseña a vivir. Y es tan grande que es por decir así, blanco o negro, literalmente. Y cuando tú comienzas y tus ojos espirituales se comienzan a abrir, tú dices, wow,
Sin embargo, en el mundo te lo enseñan de esta manera o toda la vida crecí aprendiéndolo de esta manera. Pero cuando leemos la palabra somos confrontados y por eso es tan necesario que constantemente como hijos de Dios nosotros renovemos nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios. Y Jesús en muchas ocasiones les enseñó a los discípulos en parábolas. Las parábolas eran narraciones breves que Jesús utilizó para enseñar verdades espirituales. Él las utilizaba para comunicar sus enseñanzas de una manera que era comparativa y memorable. Historias fáciles de entender y recordar, porque se basaban en hechos cotidianos y él las aplicaba, pero reflejando una verdad espiritual del reino de Dios. Las enseñó, las habló de esa manera para poder enseñar a sus discípulos, pero también para que el creyente se distinguiera del no creyente. Cuando nosotros leemos las escrituras es impresionante porque especialmente los fariseos, ellos no podían entender las palabras de Jesús. Ellos constantemente querían confrontar a Jesús y como querían hacerle quedar mal a Jesús, pero los que quedaban constantemente mal eran ellos, porque ellos no entendían la manera en que Jesús explicaba las cosas. Habló en parábolas porque también la profecía se tenía que cumplir. Hubieron profetas que hablaron sobre esto. Y entre tantas cosas, es tan impresionante porque hoy día podemos ver cómo muchas personas toman la palabra del Señor y la leen y tratan de tergiversarla o de comenzar a decir, ay, esto se contradice, mira lo que dice acá, pero luego mira acá lo que pasa. Y lo que sucede es que toman la Biblia como si fuera un libro cualquiera. Y tú y yo tenemos que entender que la Biblia es un libro espiritual y que para poder nosotros entenderlo necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos pueda revelar esas perlas que están ahí escondidas y no están a simple vista, sino que se les va a revelar a aquellos que tienen hambre y sed por conocer más. Y eso era lo que pasaba con Jesús y las parábolas. Incluso a veces los mismos discípulos no podían entender y Jesús les tenía entonces que explicar con palabras distintas para que ellos pudieran entender el mensaje y la verdad espiritual que Jesús estaba explicando. Y Jesús nos vino a hablar y a modelar el reino de Dios. Él nos vino a enseñar lo que es el amor, lo que es el perdón, lo que es vivir con pureza de corazón, lo que es buscar el reino de Dios primeramente, lo que es tener nuestra fe en Él, el despego que debemos de tener de las riquezas, entre otras tantas enseñanzas que verdaderamente si tú y yo como hijo de Dios no las aplicamos, entonces yo no sé de qué manera podríamos vivir. Porque como te acabo de decir, el mundo nos enseña completamente lo contrario. Un ejemplo de esto hoy día es que mientras que Jesús y la palabra de Dios nos está enseñando a que nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro ser y con todo lo que somos, pero también debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. El mundo nos está diciendo y nos está hablando de un amor propio. Y yo no tengo nada en contra del amor propio, pero sí del amor propio que se predica hoy día por las redes sociales, porque es un amor egoísta, es un amor que te pone a ti primero, es un amor que le gusta competir. Y ese no es el amor que Jesús está hablando. Jesús nos dijo que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y sí, para nosotros poder amar al prójimo, yo me tengo que amar primero, pero primero tengo que amar a Dios. Porque Dios, Jesús, es la fuente del amor mismo, es el amor mismo. Entonces, el amor que se predica hoy día en las redes sociales de un amor propio es un amor que es egoísta. Y eso no es lo que Dios quiere, porque Dios quiere que nosotros también tengamos compasión de los demás, que podamos amar a los demás de tal manera que la necesidad de ese otro a nosotros también nos importe, que cuando ese otro esté sufriendo también nosotros podamos llorar con ellos, poder tenderles una mano en medio de cualquier circunstancia. Y eso es también amar. Amar es también que yo te predique la verdad. Amar es que yo te confronte si yo estoy viendo que tu camino está siendo un camino de muerte. ¿Por qué? Porque hoy día se nos enseña y se predica en el mundo que sigas tu corazón. Confía en tu corazón y cree en ti. Y eso no es lo que nos enseñó Jesús.
Porque la palabra del Señor nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y Jesús lo dijo. Dijo que lo que entra no es lo que hace daño, sino lo que sale por nuestra boca, porque de eso estamos llenos nosotros. Y que del corazón sale toda cosa perversa. Entonces, ¿cómo en el mundo se nos enseña que nosotros debemos de seguir al corazón y lo que nos dicta el corazón, eso hacer? Cuando la palabra nos dice que el corazón es engañoso, es traicionero. Y muchas veces nosotros estamos pensando que vamos en un buen camino, pero el camino realmente es camino de muerte. Entonces, alguien que es espiritual, que te ama, porque ese es el amor de Dios en ellos, ¿verdad? Te predica la verdad del evangelio, te confronta, te llama a capitulación, pero con amor. Ese es el verdadero amor. Pero hoy día el amor lo han tergiversado de una manera que tiene que ser un amor que yo te acepte como tú eres y yo acepte todo lo que tú eres como tú eres, aunque yo esté viendo que tu camino es camino de muerte, aunque yo esté viendo que tú estás mal espiritualmente, sigues muerto. Y se oye fuerte, pero así es lo que dice la palabra. Así que el amar es también enseñar a otros. Enseñar es instruir, es impartir un conocimiento, una información a otros, ¿verdad? Y eso fue lo que Jesús hizo. Y hay un sermón que es uno de los sermones, yo diría que de los más famosos de Jesús, porque en ese capítulo del libro de Mateo, capítulo 5, Jesús nos habló de las bienaventuranzas. Y entre tantas enseñanzas que Jesús nos dejó estipulada ahí en su palabra, este sermón de las bienaventuranzas está muy poderoso y yo me quiero enfocar en eso. Y dice, y viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es una persona que reconoce que tiene una dependencia total de Dios, que necesita de Dios. Son personas que la mayoría son desprendidas, comparten lo de ellos con los demás. Y son esas personas que no solamente buscan su propio bien, sino que buscan el bien de los demás. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nosotros sabemos que aquí en esa tierra, en este mundo, nosotros vamos a pasar vicisitudes, aflicciones, tribulaciones, pero Jesús nos está prometiendo que nosotros vamos a ser consolados. Hay una promesa que es eterna y es que tú y yo no vamos a sentir más dolor. En el reino de los cielos no habrá llanto, no habrá sufrimiento y eso es una promesa poderosa. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estuvimos hablando en el capítulo anterior de la mansedumbre, porque Jesús fue un hombre manso, fue un hombre humilde. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero ¿qué justicia? No la justicia del hombre, no la justicia de la tierra, de esta tierra, en este mundo donde vivimos, sino la justicia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú y yo como hijos de Dios tenemos que mostrar misericordia, compasión por aquellos que todavía están perdidos, que no han venido al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Nosotros debemos mostrar misericordia por aquellos hermanos que quizás cayeron en un pecado y debemos de estar ahí y ayudarles para que vuelvan y se levanten. Eso es tener misericordia, reconociendo que nosotros no somos perfectos y que en algún momento también vamos a fallar. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Lo que yo les hablaba ahorita. El corazón, hay una demanda de parte del Señor y es que nosotros debemos de guardar el corazón, porque de él mana la vida. Y como yo te explicaba ahorita, lo que Jesús les enseñó a los discípulos, que toda cosa mala y perversa, dijo Jesús, que sale del corazón. Así que nosotros debemos de guardar el corazón. Dios no nos va a guardar el corazón. Tú y yo debemos de guardarlo, de lo que vemos, de lo que escuchamos, a dónde nosotros frecuentamos, qué lugares vamos, qué amistades nos permitimos tener, qué relaciones nos permitimos tener, porque nosotros tenemos una demanda
y es guardar el corazón y que ese corazón esté limpio, porque ellos son los que van a ver a Dios, los de corazones limpios. Nadie impuro va a subir al reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Un pacificador es una persona que busca la paz y no la guerra. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús dijo que por causa de él nosotros vamos a pasar persecución. Y yo no sé si tú sabes lo que está pasando en los últimos días. Siempre ha sucedido. Pero estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles, estamos viviendo en unos tiempos muy duros, tiempos donde la persecución sobre los cristianos va a ser cada vez mayor. Y hoy día están persiguiendo a los cristianos y le están quitando incluso la vida. Jesús dijo que íbamos a ser bienaventurados, incluso bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Jesús dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero todo lo que tiene que ver con un cristiano no lo pasan las noticias normalmente, no lo hablan. Lo que se va viral de un cristiano es cuando un cristiano cae en un pecado, cuando se están burlando de un cristiano, cuando un cristiano dijo algo que sacó quizás algo en la palabra, algún versículo o historia fuera de contexto. Esas cosas se van virales para vituperar, para señalar, para juzgar. Pero no se va viral lo que sucede con los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué es a los cristianos solamente los que se les quieren obligar en ciertas partes del mundo a negar el nombre de Jesús? ¿Por qué? Porque solamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pueden haber muchísimas religiones, pero solamente hay un camino, hay una verdad y hay una vida, y ese es Jesucristo. Así que yo te invito a que tú reconozcas a Jesús como tu Salvador. Estamos viviendo en tiempos muy duros, difíciles y muy proféticos, ¿sabes? Y tú y yo como hijos de Dios somos llamados a vivir aplicando las enseñanzas de Jesús. No podemos andar por el mundo como quien no tiene una guía, como quien no tiene una enseñanza y una manera de vivir. Eso es mentira. Los que dicen, no, la vida no vino con un manual, sí vino con un manual. Se llama la palabra de Dios, las santas escrituras. Jesús nos enseña en su palabra cómo nosotros debemos de vivir y aplicar, perdonando al que nos hace daño, hablando siempre con la verdad, siendo íntegros. Un cristiano no debe de mentir, no hay mentira blanca, ni piadosa, ni rosita. El que miente es un mentiroso y el padre de toda mentira es Satanás. Nosotros debemos de hablar siempre con la verdad. La palabra de un cristiano tiene mucho peso en el mundo espiritual y el enemigo sabe muy bien si tú eres una persona íntegra, si tú eres una persona de una sola palabra. Debemos de andar como Jesús anduvo, siendo mansos, humildes, no mensos, pero siendo astutos, aplicando todas estas enseñanzas, ¿sabes? Guardando nuestra salvación con temor y temblor. Así que si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, yo te pido que tú la compartas con alguien más. Este podcast es auspiciado por Vestida de Gracia Boutique. Te invito a seguirnos por las redes sociales, Instagram y TikTok como Vestida de Gracia Boutique, y también por la página web www.vestidadegraciaboutique.com. Tenemos actualmente un 60% en toda la mercancía actual de la página web. Así que ve para allá y aprovecha que hay vestidos sumamente hermosos para ti, mujer. Quien te habla es Jennifer Gracia y este podcast se llama Firmes en la Fe.